Ser podcast. Míralo a los ojos. En la cadena Ser. Buscan su raíz, buscan su raíz. Míralo a los ojos. La hora extra. Buscan su raíz. Con Dani de la Fuente. Cuida a tu madre, porque ella te quiere. Cuida a tu padre también, él por ti se muere. ¿Y a dónde van los hijos? Algunos están viendo. Todas las millones de promesas no se están cumpliendo. No sé si debo confiar. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra. Gracias por confiar en nosotros una semana más. Cuida a tu madre es lo nuevo de Club del Río, con el que abrimos este episodio de maternidades, de las que son madres, víctimas del patriarcado y verdugos de sus hijas, de las que anhelan ser madres y no pueden serlo, y de las que sin serlo se ven haciendo de madres de sus madres, todas buscando algo mejor. Empezamos. Paisajes de antes vienen a la mente, y a pesar de todas las certezas se ve diferente. Qué diferente se ve la vida cuando tenemos que cuidar a nuestros padres y madres. A la protagonista de nuestra primera historia le produce ansiedad. Se titula La seca y es la última novela de Chani Rodríguez, publicada por Seix Barral. La periodista y escritora nos habla de maternidad y de soledad, con el paisaje de fondo de un pueblo andaluz en búsqueda de su propia supervivencia. Raquel García ha charlado con la autora de Viajes interiores y de los conflictos que surgen a partir de los 40. Todo comienza en 2018, cuando la revista Minerva encarga a la autora un reportaje. Me lo ofrecieron, estaba yo en el tren y como si ya lo hubiera pensado de antemano mucho, si lo hubiese rumiado, dije, voy a escribir de los alcornoques, de los alcornocales, de los corcheros. Para mí, ese bosque lo tenía vinculado a la infancia, a un territorio para mí mítico, y no sé, eso a mí no me llamaba para desarrollar ahí mi narrativa, pero al contrastarlo con la realidad, porque hablé con corcheros, descubrir el alcance de esta enfermedad, la seca, las reivindicaciones laborales también, lo que era mítico se conformó ya en conflictivo y por tanto en materia literaria, que tenía ya una potencialidad narrativa. Este es el punto de partida de La seca, ambientada en Cádiz, en el Parque Natural de los Alcornocales, de donde es parte de su familia. La novela cuenta el verano transformador que vive Nuria, la protagonista, una mujer de unos 40 años que ha estado cuidando a su madre enferma durante meses y con la que va a pasar unas vacaciones. Le pasan muchas cosas a esta pobre mujer. No tiene grandes herramientas comunicativas porque incluso se esconde incluso su parte más noble. Le pasa que está frustrada, que ha cumplido los 40 y lleva una vida que igual no es la que ella hubiera querido, pero esto nos pasa mucho también con esta edad de ay, yo tenía que haber sido, yo tenía que haber hecho, y le culpas a los demás cuando los demás no tienen la culpa, en realidad eres tú la responsable. La maternidad es uno de los pilares de La seca, la relación de Nuria con su madre, una relación de acompañamiento, de dependencia, pero también de tedio. Una madre y una hija que no saben relacionarse y que viven en una atmósfera opresiva. La novela indaga en esta relación insana y en el cambio de roles que viven las dos mujeres, temas que conectan con el otro gran asunto de la novela, la soledad, que vive la protagonista y también la propia autora. Tiene miedo a la soledad y yo también lo tengo. A mí no me importa decir que yo tengo miedo a la soledad. Es algo además, y he tenido desde pequeña una sensación muy fuerte de soledad sin estar sola. La soledad yo creo que es para mí el principal tema, que al final escribo de distintas cosas, pero por ahí termina aflorando, ¿no? La soledad. Vamos a estar muy solas, yo creo, y solos en general, y ya lo estamos. Lo que pasa es que lo estamos, pero no nos lo queremos creer, y lo vamos descubriendo, y yo creo que es ese proceso doloroso, ¿no? Para ella y para cualquiera que lo vaya descubriendo, en qué gran medida estamos todos solos y solas. Y como paisaje de fondo, el rural andaluz, un rural no idealizado, un pueblo en plena búsqueda de su propia supervivencia, una región asfixiada por el cambio climático, sin expectativas y sin futuro sostenible, y que lucha contra quienes quieren que no cambie nada. Yo quería también que esto fuera una canción de amor al pueblo, así que me he quedado en una visión intermedia. Me gustaría que ambos deseos pudieran convivir
y ahora mismo parece que hay un poco de trinchera, ¿no?, entre la gente que quiere ir más adelante con, pues no sé, con la rentabilidad económica y otros que tienen otras visiones. En fin, yo creo que hay que escuchar, las partes se tienen que escuchar más, y igual hay que rebajar también un poco el tono de autoridad o de ir como que lo sabemos todo y a dar lecciones y a decirle a la gente también lo que tiene que hacer. Hablaba la autora de la importancia del paisaje que arropa, que nos ofrece el consuelo de la pertenencia, donde se despliegan los capítulos de nuestra propia vida, como un abrazo a lo largo del tiempo, porque el paisaje, decía Chani Rodríguez, siempre perdura. Tenéis toda la entrevista a Chani Rodríguez en nuestra página web y en Ser Podcast. ¿Cuánto hay que sufrir y luchar para hacer que las personas sean decentes y no tiren al monte demasiado? Es que tus hijas están ya en edad de merecer. Demasiada poca guerra te dan. Angustias ya debe tener mucho más de los 30. 39 justos. Figúrate. Y no ha tenido nunca novio. No ha tenido novio ninguna. Ni les hace falta. Ana Wagener y Anne Gavarain, bienvenidas a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana es Bernarda, Anne es La Poncia en la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, dirigida por Alfredo Sanzol en el Centro Dramático Nacional. Estamos a unos días del estreno. ¿Cómo van estos últimos ensayos que queda todavía por retocar? Bueno, pues ya estamos. Que estamos, con el nervio un poco a flor de piel, normal, con miedos que afloran, con inseguridades. Y bueno, es un momento muy emocionante, un momento muy intenso y un momento que cuesta mucho dormir por la noche y estás como ya es la obsesión, ¿no? Todo lo ves a través de la casa de Bernardina, mira ese Entonces, bueno, los actores somos un saco de inseguridades, de obsesiones y este momento es un momento para ponerlas todas encima de la mesa. Sí, totalmente. ¿Tú sueñas con Bernarda también por las noches? También, con Bernarda, con las hijas, incluso con Pepe el Romano. O sea, no te digo. No, pero muy contentas, con mucho vértigo, como dice Ana, metidas ahí en esa atmósfera tan entregadas, pero la verdad que muy contentas, con mucho vértigo, pero contentas, sí, ¿verdad? Sí, con mucha ilusión y contentísima. confiando mucho también. Sí, yo creo que de verdad que es como que dice, me tiene que tocar la lotería que me tiene que tocar, y la verdad que te digo, o sea, que verdad, es como total. Sanzol, la casa de Bernarda Alba, el reparto que hay, el María Guerrero, el equipo que hay, o sea, es gracias, no sé, donde Sí, yo no he comprado ningún boleto y me tocó, ¿sabes? De verdad, o sea, sí. ¿verdad? Yo también comparto sí. ¿Habéis trabajado con Sanzol alguna vez? No, y además ninguna de nosotras, Ninguna. Todas No, Ninguna. somos vírgenes. Sí, somos vírgenes como Adela, sí. Todas, sí, exactamente. Sí. No, yo lo tenía en mi lista de deseos absolutamente. Absolutamente. Lo admiro mucho lo que hace, me parece que un director con una inteligencia emocional y con una forma de acercarte a lo que hace siempre, y en este caso también lo está haciendo, ¿no? Y para mí estaba en mi lista de deseos. Sí, para mí también es un sueño cumplido, ¿no? Sí. Dices Sanzol, CDN, Lorca, la Wagner, Patricia, Claudia, Claro, todas las compañeras, dices, ¿qué más se puede pedir, no? Lo que no era virgen es la representación de la casa de Bernarda Alba, porque se han hecho multitud de representaciones y además Berta Riaza, Nuria Esper, Margarita Xirgu, Irene Gutiérrez Cava, Consuelo Trujillo. ¿Engordáis vosotras ahora esa lista de chicas Lorca, podríamos decir? ¿Teníais alguna obra o alguna actriz como referente de todas las representaciones que se han hecho? Yo admiro a toda la lista que has dicho ahí, prefiero casi ni pensarlo, ¿sabes? Es que efectivamente, porque claro, si no te paralizas. Te paralizas, claro. O sea, es como estar trabajando, lo dijo una vez Alfredo, parece que estás trabajando como un patrimonio nacional. Sí. Lo que pasa es que eso hay que sacudírselo, porque si no te lo sacudes hay algo como aparte de la presión que ya tienes de hacer un personaje de esta categoría o personajes de esta categoría en esta obra que es mundialmente representada, yo entonces intento como sacudirlo y decir, bueno, yo tengo que hacer trabajar desde la honestidad y empezar como el pico pala, que es lo que estamos haciendo en esta obra todas, y sacudirnos todo esto. Evidentemente ha habido grandísimos ejemplos de Bernardas, de Poncias, de Adelas, y bueno, simplemente decir que es un honor poder seguir la estela, ¿no? Pero ya está. Sí, tener la posibilidad de trabajar este material, ¿no? Claro. Con esta obra tan
maestra, Sí. ¿no? Porque es que lo es, Sí. o sea, lo es, los personajes, el texto, y hay que, lo que decías tú, hay que abrazarla con honestidad, con verdad, y bueno, pues investigando un poco qué hay detrás de estos personajes monstruosos que no tienen cuernos ni rabo, ¿no? Que son humanos, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Enseguida entramos en los personajes, pero claro, yo pedía a la gente de prensa del CDN el texto, por si había algún tipo de adaptación o versión, y me han dicho: cualquier casa de Bernarda Alba te sirve porque es el texto fiel Exacto. y original de Federico García Lorca. ¿Por qué Exacto. es importante mantenerse fiel a este texto? Hombre, yo creo que el texto es una belleza y es de verdad, o sea, que si lo... Así es una primera lectura, pero claro, te pones a desentrañar el texto y es de una inteligencia, nada está ahí gratuitamente. No. Siempre hay un trasfondo, lo que Sí. se dice es una cosa, lo que hay por debajo es otra. Tiene de todo, es un texto que habla de la libertad, del miedo, es un thriller, es que parece que tiene como Absolutamente. ¿verdad? Como formato de thriller, es Sí. algo que no hace falta hacer, o sea, se puede hacer versión como no se puede hacer versión de todo en la vida, pero es que tú ves esto y dices, es que tengo delante la obra de arte, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Ponerle aquí unos matices en rojo y en verde porque queda más bonita? No, es que ya está ahí. O sea, Sí, está todo ahí. y es cada frase, Sí. cada... Porque a veces, bueno, vas igual un poco a lo más... a lo que a ti igual más te llama la atención como actriz, o igual y dices, ay, pero es que esta frase anterior, que parece más ligera y que parece más, ¿no? De repente dices, ostras, pero es que esta frase, y se abre otro melón, ¿verdad? Exactamente. O sea, que te da para horas y horas de Sí. análisis. Entonces es como algo insondable, ¿no? O sea, Sí. así que hay que desprenderse un poco de esta cosa reverencial, ¿no? Y, bueno, pues abrazarla eso con respeto, con honestidad y con verdad y disfrutarlo. Hay mucho que analizar en esta obra, es verdad, pero hay dos temas por encima de todos que se han destacado. Uno de ellos es el de la familia y por otro lado está el del patriarcado, el machismo, la sexualidad femenina, los cuerpos femeninos. Empezando por la familia, ¿qué nos dice la casa de Bernarda Alba de las relaciones familiares de hoy todavía? Pues yo creo que desgraciadamente, tal y como la estamos nosotros abordando, por lo menos, que estamos poniendo lo que Alfredo desde el principio pretendía, ¿no? Que era que nuestros cuerpos fueran los que hablaran, los cuerpos de hoy, de las mujeres del siglo XXI, cada una en su... desgraciadamente creo que va a resonar en gente, familias de esta categoría, porque realmente Bernarda, en este caso, que sería como la capitana, como la cabeza de familia, es un síntoma realmente, es un síntoma de la opresión, es un síntoma de la educación, es un síntoma de un sistema que está absolutamente regido por la moral más absoluta. Y ella se queda, o sea, la obra empieza con un entierro de su marido, ella toma el mando de esa familia y realmente... Claro, yo en defensa, no en defensa de mi personaje, porque los personajes yo creo que no hay que juzgarlos, simplemente encarnarlos y encarnar a una tipa que sea una villana tremenda, o sea, una tía que sea maravillosa, tiene que ser siempre un gozo para una actriz, no tienes por qué siempre disculparla. En este caso yo creo que la familia que crea Bernarda, la madre que es Bernarda, evidentemente ella es el resultado de lo que hay que hacer. Y que ha hecho tomar el relevo de sus propios opresores, porque Bernarda también ha sufrido lo que ella ahora está imponiendo. ¿Qué pasa? Que cree que es lo que hay que hacer, porque es lo que hay que hacer para defenderse de lo que hay fuera, ¿no? Yo creo que es un sistema que hoy día hay gente que lo ejerce sobre sus hijos y vienen generaciones después y vienen generaciones y bueno, y nos encontramos con unos especímenes que realmente dices, porque siempre alguien es así por algo. Yo no creo que esto sea absoluto, ¿sabes? Y entonces yo creo que aquí es como el resultado de un sistema que viene de atrás, como la mochila hasta que llevamos todos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final es lo que somos herederos de esto, ¿no? Y desgraciadamente, pues, como dice Lorca, no todo es una terrible repetición y esto no acaba, ¿no? O sea, es verdad que bueno, que vamos mejorando, pero todavía hay mucho que hacer. Y luego, claro, es que al final es que toca temas tan no universales, tan de la condición humana, ¿no? Que
que es verdad, Lorca luego la escribió a principios del siglo XX, pero al final trasciende, ¿no?, la época y el clasismo está también en la función. Bueno, el clasismo es brutal. El clasismo, cómo empieza la obra, ¿no? Además, que ya te hace un resumen desde que empieza ya de la jerarquía. De las jerarquías, incluso dentro de las propias jerarquías, o sea, cómo empieza con Poncia, la criada, la criada, la mendiga. Sí, la lucha de clases, porque Bernarda es tremendo. Desprecia y castiga a Poncia. Poncia castiga y desprecia a la criada, la mendiga. O sea, es una cadena, ¿no? Siempre hay alguien por debajo. Siempre hay alguien por debajo, ¿no?, y por encima. Sí. El otro gran tema es el de la sexualidad femenina y el de los cuerpos, que es lo que ha resaltado Sanzol hasta ahora, que ha hecho mucho hincapié en este tema. ¿Qué podéis decirnos de este asunto? ¿Cómo se aborda en la obra? ¿Qué habéis descubierto vosotras también, ¿no?, sobre la sexualidad femenina y además de mujeres también mayores? Pues yo, fíjate, es que de verdad lo de Sanzol es, a veces digo, madre mía, habrá algo por aquí abajo, porque a veces me parece que es un tipo, es muy mágico Sanzol, porque él te deja, o sea, nosotros empezamos ya en el escenario, desde el primer día, empezamos desde el primer día. Dices tú, madre mía, porque todos los actores al principio, ya hasta que se te va el miedo ese que tienes, porque el sistema teatral no tiene nada que ver con irte a rodar una película y nada, es otra movida, ¿no? Y ya desde el primer día dijo, no, ya nos echó allí, venga, ¿sabes? O sea, que el texto lo llevábamos, que da igual que lo lleves sabido, porque subirte ahí arriba se te olvida todo, ¿sabes? En cuanto coges Y él empezó, y yo decía aquí, o sea, claro que había una intención, había la intención de que él quería que pasáramos cada uno por nuestro cuerpo el texto de cada personaje, y así empezó a crearse aquello. Y así empezó a crearse, porque no estábamos haciendo ni época, ni estábamos haciendo ningún trabajo de, ¿cómo se llama esto? De cuando hace de composición, ni estábamos haciendo nada. Estábamos desde Anne, desde Ana, desde Claudia, desde Belén, desde Patricia, cada una estaba asumiendo. Desde el cuerpo más desnudo y frágil también, ¿no? Y poderoso también, por supuesto. Y ahí empieza a expresarse el cuerpo, y ahí empieza a expresarse tu sensualidad, tu sexualidad, tu sofisticación, tus complejos, lo que quieres esconder, lo que quieres. Y ahí empezó, y claro, yo decía, claro, es que nos está... Y él decía, yo confío mucho más en vosotras que vosotras mismas, porque al principio estábamos nosotros diciendo, pero Alfredo, o sea, como que no sabemos... o sea, hubo un día que Anne, no sé, que dice, pero aquí me pongo, no me pongo... que venía una acotación, y él decía, es que es maravilloso ver a Poncia perdida, él se aprovechaba. Entonces yo digo, él, o sea, nos está, o sea, se ha bebido de nosotras. Él ha hecho un casting que ha dicho, aquí tengo a las mujeres que quiero tener, y evidentemente, de verdad, ha hecho algo que a mí me parece un acto yo se lo agradezco profundamente. Ayer hablaba con él por teléfono y se lo decía, digo, gracias por el espacio que nos has dado y por el sitio que nos has dejado y la confianza. Sí, total. Y luego tiene una cosa muy bonita, como bueno, que a mí por lo menos me gusta mucho, que es que trabaja siempre como desde la duda, ¿no? Desde la pregunta, desde la búsqueda, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Sí. Podríamos decir que aquí se recogen distintas feminidades, deseos sexuales. Sí, absolutamente, ¿no? absolutamente. Total. Sí. Hombre, tenemos a las hijas, ¿no? Que es como un hervidero de hormonas. Totalmente. ¿no? Sí. O sea, que es como wow, o sea, wow, está aquello hirviendo, ¿no? Sí, el deseo está latente, yo creo, durante toda la función. Sí. Y claro, desde diferentes sitios hay deseos silenciados, hay deseos que están gritados, hay deseos que están escondidos, hay algunos que ni siquiera sabe el propio personaje que los tiene. Entonces hay muchos matices, muchos colores, y al ser tan coral, lo que ha hecho Alfredo ha sido desarrollar la personalidad de cada personaje, y ahora las interrelaciones nuestras están empezando a tener mucha vida. Entonces cuando tú estás viendo la escena, ya no solamente es la que tiene el texto y estás hablando, estás mirando, es que para donde mires están pasando cosas, que es lo bonito que no está escrito en el texto, pero está en la historia de la casa de Bernarda Alba, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando conseguir, o intentando habitar nosotras desde nuestra más absoluta humildad y honestidad, y desde lo que somos. No significa que nuestra casa de Bernarda Alba sea la que es la nuestra, ¿no? Pero yo me siento muy... lo que estoy más feliz es que estamos trabajando con mucha honestidad, y eso es lo que y acercando nuestras almas y nuestros corazones a los personajes. Y ya te digo que la gente, si eso pasa, cuando vaya a verlo, va a sentirse identificada. Yo creo que esto siempre pasa. Sí, porque también sin quererlo nos estamos un poco alejando de esa imagen de Bernarda Alba
rígida, dura, ¿no? Sí, O sea, total. Entonces creo que eso también es un elemento muy potente para conectar, ¿no?, con el público. Yo pienso en mis sobrinos, por ejemplo, ¿no?, que tienen 18, 20 años, ¿no? Y digo, ojo, pues cómo me gustaría que comprendieran a los personajes, ¿no?, que no se les quedara como algo lejano, viejuno, no, que entiendan, ¿no?, estos personajes, sus conflictos, sus deseos, ¿no? ¿Cómo es la puesta en escena? Porque creo que ahí sí que hay una versión o una adaptación un poquito más contemporánea. ¿Y os gusta el rave, el techno? A mí me encanta. O sea, me parece que el corazón de Adela, que es el que rige la banda sonora de esta, a mí me parece un acierto, absolutamente. Porque el corazón de Adela creo que lo tenemos todas. Sí, cada una en un nivel de nuestro cuerpo, pero está en todas. Totalmente. Entonces me parece que es un acierto. O sea, cuando le dijo, ¿verdad? Sí, es verdad. Es como un latido, pum, ahí. Pero un latido de deseo, Totalmente, o sea, es que es el latido de la vida. De la vida que hace falta romper los ladrillos para poder salir, ¿sabes?, de allí, ¿no? Y es algo, a mí me parece, de verdad, o sea, aparte de muy original, porque no me lo hubiera imaginado nunca, y aparte está muy desnudo el espectáculo, ¿no? Yo no quiero decir nada porque no, pero está muy desnudo a nivel de que no hay trampa ni cartón, ¿vale? O sea, que estamos ahí con muy pocos elementos. Y a mí me gusta mucho la ropa, la escenografía, y además creo que ayuda mucho. La escenografía me encanta, o sea, es una Blanc Cañón ha hecho algo maravilloso, y Vanessa con la ropa también algo que es muy cercano a nosotros. Y eso que ayuda a esa atmosfera cerrada de opresión, sí. Si la casa de Bernarda Alba se caracteriza por algo, es por ese luto riguroso, pero en una de las imágenes he visto ahí algo verde. ¿Qué simboliza ese verde? Hombre, el verde es el traje de Adela. El traje que Adela se hubiera querido poner si no hubiera empezado la obra con un funeral y con el luto, que es el luto absurdo de 8 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el verde es, pues eso, la vida, lo que no puedo tener. Pasión, deseo de libertad. El sexo, el amor, la sensualidad, el salir a la calle, vida, ¿sabes? Color. Pues todo lo que os deseamos. Mucha vida, mucho color, mucho sexo también. Ojalá. Ane Gavarain y Ana Wagner, muchas gracias y mucha mierda. Iremos a ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenéis toda la conversación en vídeo en nuestra web y en Ser Podcast. La vida fluye como un margarita a medianoche en San Agustín, como un pisco sour en Valparaíso, como el agua de Bilbao en esta misma ciudad. La casa de Bernarda Alba es fiel a la original, sin embargo, Yerma, de María Goirizelaya, y su compañía, La Dramática Errante, es una versión libre del texto de Lorca. Premio Max 2023 a la mejor adaptación o versión de obra teatral. Yerma llega esta semana al Teatro Fernán Gómez de Madrid. Es una historia sobre la maternidad y la infertilidad, el querer y no poder ser madre. Sigue estando oculto porque todavía sigue siendo un tabú que a las mujeres les cuesta mucho compartir, o a las familias en general. Parece que todavía nos avergüenza esta etiqueta de infértil cuando hay millones de personas con esta problemática, abordando esta problemática. El problema yo creo que viene desde dónde nos han vendido la maternidad, desde cómo la maternidad se ha situado en un lugar idílico por el que además todas las personas tenemos que pasar, por el que además todas las mujeres tenemos que tener, ¿no?, o estar capacitadas para. Y la maternidad no es un derecho biológico, es un deseo, pero no siempre se cumple. Si a eso le sumamos todo el negocio que hay en torno a las clínicas de fertilidad, a todo lo que está pasando últimamente con los nuevos modelos familiares, todos aquellos temas que subyacen a la maternidad pero de los que casi no se habla, el duelo perinatal, las pérdidas, los abortos, que cuesta mucho, ¿no?, contarlas durante un proceso de fertilidad, pues yo creo que esta Yerma viene en un momento también, yo creo que muy oportuno para hacerse eco de esas voces que están todavía silenciadas o que poco a poco comienzan a abrirse, a contar que esto está pasándoles a muchas mujeres. ¿Y cómo es esta aproximación a la infertilidad partiendo de Yerma de Lorca? Una Yerma sin una sola palabra de Lorca. ¿Cómo es esto? Pues esta Yerma toma como punto de partida una pareja del presente, ¿no?, que aparentemente lo tiene todo, buenos trabajos, un círculo social envidiable,
un buen posicionamiento a nivel económico y de repente a esta pareja maravillosa que arranca en un momento álgido de felicidad, casi idílico, pues le comienza a fallar este deseo, ¿no? Esta imposibilidad de tener descendencia de forma biológica. Y esta Irma, ese es el viaje que sufre, ¿no? O que hace, de ser una mujer que lo tiene todo en la vida y arrancar con la mayor de las alegrías e ilusiones, como cualquier pareja que comienza este camino, a de repente ver cómo toda su vida se ve truncada porque no entiende que la naturaleza le está negando algo, ¿no? Parece que todavía vivimos en esta sociedad donde todo se puede si además lo pagas, todo se puede si además lo deseas, si lo quieres, si lo persigues, si lo empujas, y no es así. No es así, y esto es lo que le sucede a esta mujer, y lo que se ve en esta pieza es cómo este deseo pues se va llevando por delante no solamente el amor, sino todo lo que la vida de esta mujer implicaba. En el Fernán Gómez seguimos con La Regenta, una adaptación de la novela de Leopoldo Alas Clarín, que firma Eduardo Galán y que también nos trae la historia de una mujer, Ana Ozores, retraída, frustrada por no ser madre y que anhela algo mejor y desconocido. Nunca me habían enseñado la religión como un sentimiento que consuela. Yo aspiraba a la virtud. Ay, la virtud es la belleza del alma. Nos hemos colado en un ensayo de La Regenta. Nunca antes se había representado en teatro en España, solo una ópera el año pasado. Eduardo Galán es el primero, así que le preguntamos por qué esta adaptación teatral de una de las grandes novelas de la literatura española. ¿Qué es lo que te interesó, Eduardo? Sin lugar a dudas, La Regenta es una de las más grandes novelas de la literatura universal occidental. Se dice que después del Quijote es la segunda más importante española. Sus 1000 páginas condensan todo. La ironía, la sátira, la crítica de la sociedad provinciana vetustense, es decir, de Oviedo, juntamente con un análisis psicológico de personajes de primera categoría. Es casi un culebrón, si quisiéramos analizarlo. La Ana Ozores llena de sentido religioso, de obsesiones, dominada por el cura, por el magistral don Fermín de Pas, un don Fermín de Pas ambicioso, movido por su madre, que solo buscan el dinero, crítica intensa de Clarín, y los demás personajes, el marido, ya mayor, el don Juan, el viejo don Juan de allí. En fin, es una novela que contiene todo, y sobre todo el reto. Hasta ahora nadie se había atrevido a hacer una adaptación teatral, sí en cine y sí en televisión. En teatro se hizo algo muy alejado, que tenía que ver con la adaptación a un plató de televisión. Era un reto, es muy difícil, pues me interesó muchísimo, sobre todo entrar en la profundidad humana, en el desprecio, en el cerco que la sociedad hace siempre a todo aquel que se sale de sus cauces, aquel que no comulga con la sociedad bien pensante, que es lo que hacen Ozores. La Regenta representa una sociedad en la que conviven el desengaño y la frustración frente a la ilusión del amor. La burguesía, la iglesia, la ambición, la mentira y el fanatismo conviven en la ciudad de Vetusta. La novela fue un escándalo en su momento, sobre todo en Oviedo y para la Iglesia católica. El deseo, la pasión desbordada y el amor hacen frente a las cadenas de la moral social provinciana y la traición, como en La casa de Bernarda Alba. ¿Cómo nos sigue interpelando hoy La Regenta, si es que lo hace, Eduardo? Por supuesto que nos sigue interpelando. Todos tenemos unas cadenas de cualquier tipo de moral social, conservadora, progresista, moderna, antigua. Nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, todos nos juzgamos y juzgamos a los demás. Por tanto, nos vamos a sentir identificados porque somos libres. ¿En qué medida podemos ejercer nuestra libertad sin dañar, sin molestar la opinión y la moral de los demás? ¿Cómo nos movemos con esto? Pues eso es La Regenta. Alguien que quiere ser libre y a quien no le dejan ser libre. Tú lo has dicho, 1000 páginas. ¿Cómo se adapta una novela de más de 1000 páginas a una obra de teatro? No sé si hay algún cambio con respecto a la obra original o si eres completamente fiel al texto. Se adapta con mucho esfuerzo, con mucho estudio, con mucha dedicación. Parece una verdad de perogrullo, pero es así. Hay que dedicarle tiempo, análisis y sobre todo capacidad de selección. Hay que seleccionar aquello que parece lo más importante de la novela. Entrar a lo que no es accesorio. Hay que tener en cuenta que la novela tiene larguísimas descripciones que en la obra de teatro
no se pueden representar, podemos incorporar, como hemos incorporado, elementos narrativos, personajes narrativos, pero el resto es entrar a la trama, a lo que condensa de verdad la problemática, a lo que va a conmover al espectador, al drama, que es lo que interesa. ¿Cambios con respecto a la obra original? No. El punto de vista de meter a los personajes narrativos, que son los propios personajes de la obra, pero soy fiel al texto. ¿Y cómo ha sido trabajar de nuevo con Elena Pimenta después de Los Pazos de Ulloa? ¿Cómo es la puesta en escena? Trabajar con Elena Pimenta no solo es un placer, es que es un orgullo y es un honor. Es yo creo que es una de las más grandes, está entre el top 10 de los directores y directoras españoles actuales. Es un lujo trabajar con ella, lo domina todo, es trabajadora, dedica tiempo, horas, esfuerzos, cambia, se adapta a las necesidades del texto, necesidades de producción y además ayuda mucho en la adaptación, me ha ayudado muchísimo, me ha dado luz, he discutido a veces con ella en el buen sentido, hemos debatido sobre cómo enfocar y le he tenido que dar la razón. La puesta en escena, como siempre, llena de color, llena de luz, llena de variedades. Creo que no debería desvelar nada. En común con Los Pazos de Ulloa, la época, finales del siglo XIX. El resto, que lo vea el público. La hora extra. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Esta semana hemos conocido el barómetro de lectura y venta de libros en España en 2023. Los españoles seguimos leyendo mucho, más de la mitad, con una frecuencia semanal. Para el 64%, que al menos lee un libro al año, y también para ese tercio de los españoles que no lee nunca, les traemos las mejores recomendaciones de estos días. Entre ellas, La llamada, un retrato de Leila Guerriero, publicado por Anagrama. La cronista argentina estuvo en A Vivir presentando esta historia de una superviviente de la dictadura de Videla. Una mujer secuestrada, torturada, violada, que sobrevivió y denunció junto a otras 2 mujeres al militar que la agredía para reeducarla. En 2021 consiguió un fallo histórico, que se reconocieran y condenaran esos delitos sexuales. La llamada recoge las entrevistas que Leila Guerriero le hizo a la protagonista y a su entorno. También me parece que la tarea periodística está en la base de todo el asunto cuando escribís no ficción. O sea, lo fundamental es que los datos que tienen que estar, tienen que estar. La información no es algo secundario ni relevante, al contrario. Lo que pasa es que la información tiene que estar narrada, no puede ser arrojada a la página como si fuera una noticia, seca, sin trabajar la narración. Porque si no pasa un poco lo que decía Juanjo antes, el lector lee como si atravesara agua que no moja. Si vos pones un dato y decís algo de una manera muy poco entusiasta, digamos, el lector no recibe en el cuerpo ese dato, pero en términos periodísticos el dato es la base de todo esto, ¿no? Yo no podría haber escrito este libro ni ningún otro si no hubiera hecho una tarea de reporteo, y eso después no se puede dejar de lado como diciendo, bueno, ¿no? Y hay más recomendaciones literarias, Pepa Blanes. Las novedades de este mes nos traen historias diversas, como La soldada, ese libro de la escritora Paulina Tusneider, que edita Periférica y que cuenta el tormento de una joven israelí obligada, como todos los de su país, a hacer el servicio militar obligatorio. Una historia tragicómica, antibelicista, muy importante en estos momentos, de una chica a la que le pilla la guerra en Líbano en 2006 y que no soporta ni un minuto más en ese cuartel. El texto de Hannah Arendt fue en cierto modo como muy fundacional, ¿no? De cuestiones sobre lo que es la identidad de una persona refugiada, sobre cómo en el Nuevo Mundo se consideran a esas personas, ¿no?, llamadas, según Hannah Arendt, individuos superfluos. Y seguimos con otra escritora judía, Hannah Arendt. De ella nos llega, gracias a Alta Marea, Nosotros refugiados. Es un texto sumamente actual en el que habla de lo que costó para muchos judíos conseguir la ciudadanía tras la Segunda Guerra Mundial y que nos recuerda también al estatus de los refugiados actuales. Tengo la sensación de que vivimos en unos tiempos en que quienes tenemos un perfil público en Internet mantenemos una relación extraña con el avatar que nos representa ante el resto del mundo. Y Naomi Klein es también una autora judía que ha pedido el alto al fuego en Gaza en varias ocasiones y que aborda la cuestión de los judíos en su nuevo libro Doppelganger, donde además habla de una especie de doble no buscado y de cómo las teorías de la conspiración se han difundido en estos últimos años.
Y escuchamos a Joan Didion, la escritora leía fragmentos de una liturgia común. Es un libro que ya está en las librerías españolas y en el que cuenta la historia de dos mujeres en un momento político muy convulso. Y una escritora más para acabar, Marise Condé, vuelve con Historia de una mujer caníbal. Es una novela donde condensa todo lo mejor de su literatura, la belleza y la rabia, para hablar de identidad, de mujeres y de desarraigo. Terminamos con dos obras premiadas en el Festival Internacional del Cómic de Angulema. Una es Mónica, del estadounidense Daniel Close, el retrato de dos mujeres valientes, inconformistas, atormentadas y desorientadas en medio de la crispación y paranoia de la era trumpista. Mónica emprende la búsqueda de una madre que la ha abandonado y de un padre del que desconoce su identidad, publicada por la editorial Fulgencio Pimentel en España. La otra es El cielo en la cabeza, de Antonio Altarribas, Sergio García y Lola Moral, premio de la crítica en el Festival de Angulema, por esta epopeya sobre los miles de migrantes africanos rumbo a las costas de Europa y publicada por Norma Editorial en España. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. El centenar de periodistas especializados en cómic que otorgan el Gran Premio de la Crítica vieron en el retrato sin concesiones de un adolescente que migra bajo todos los estigmas desde la República Democrática del Congo, del cielo en la cabeza, con Antonio Altarriba como guionista y la elegante plasticidad de Sergio Sánchez junto al toque colorista de Lola Moral, el mejor álbum del año. Un libro que se editó primero traducido en verano pasado en la francesa de Noël Graphic y después en otoño en la española Norma Editorial. En esta 51 edición del Festival de Angulema pudimos conversar con el vitoriano Altarriba, célebre por su díptico sobre sus padres, el arte de volar y el ala rota. Tras su trilogía sobre las dobles personalidades de Yo asesino, yo loco y yo mentiroso, ahora se adentró en las entrañas de este vía crucis del siglo XXI a partir de la figura de Nibek, niño soldado de las guerrillas que se disputan los recursos mineros de la región de Kivu. A esas personas de las que solo conocemos el número, si son mujeres, si son niños, si son... ponerles no solamente el rostro, ponerles un nombre y ponerles una biografía. Y también ponerles una psicología que es la psicología del miedo, la psicología de la opresión, de los puntos de partida en los que realmente su realidad es un infierno insoportable y deciden simplemente arriesgar toda su vida para encontrar la posibilidad de un futuro, solamente quieren eso. ¿Por qué escogió al granadino Sergio García y la cordobesa Lola Moral para ilustrar esta historia tan sombría? Creo que Sergio y Lola, que vienen de trabajar en temas que son más blancos, que no son tan problemáticos, tenían un estilo en el que esta violencia y esta crueldad podría pasar un poco mejor. Una parte del público francés del festival se acerca a esta obra para contrarrestar un caldo de cultivo que la extrema derecha explota también en el país contra la inmigración y que influye incluso en las decisiones del gobierno. Y la reflexión de Altarriba es lúcida sobre el tema. La mayor parte de la gente vienen muy emocionados y muy conmocionados por la lectura del libro. Un libro que les ha perturbado, que les ha hecho pensar, que les, en un momento como está viviendo Francia, en el que la ley de migración está suscitando tanto debate, yo creo que les sirve un poco para aclararse y de una manera o de otra, ¿qué quieres que te diga? Todos somos emigrantes y todos, alguno de nuestros antepasados, aunque sea hace muchos miles de años, salió de África para venir a Europa. El gran protagonista del certamen en esta edición fue el superventas Riyad Sattouf, que el año pasado terminó con su sexta entrega, su autobiografía infantil y juvenil El árabe del futuro. Como Gran Premio de Angulema 2023 se le dedicó una exposición central sobre sus dos culturas adoptivas, la siria y la francesa, y fue el quien anunció el Gran Premio de Angulema 2024 a la veterana inglesa Posy Simmonds, que no pudo acudir a recibirlo por una operación de menor importancia en su país. Hasta el 1 de abril está abierta en el Centro Pompidou de París una retrospectiva suya bajo el epígrafe Dibujar la literatura. Uno de los finalistas del premio era precisamente Daniel Close. El estadounidense no ganó este galardón de honor, pero sí el Fop d'Or al mejor álbum del año por el ambicioso, cautivador e intrigante Mónica. El palmarés tuvo de nuevo un marcado acento español, ya que el premio del público recayó en la coruñesa Bea Lema por su versión francesa del Cuerpo de Cristo, que ha terminado en su residencia en la Maison des Artistes de la misma Angulema. El
El FOB de cómic negro se lo llevó Contrition, el thriller americano del vigués Carlos Portela y el madrileño Queco, mientras que el FOB de la serie fue a parar a The Nice House on the Lake, segundo tomo, imaginado por James Tyron IV y que dibuja el cántabro Álvarez Martínez. Bueno, hubo un FOB de honor para la japonesa que revolucionó los mangas para chica shoujo, Moto Hagio, un homenaje a sus 74 años en su primera presencia en Angulema. ¡Nos vamos! Y lo hacemos con arte, con la pintura de Marc Chagall, con el otro Chagall, el político y comprometido con su tiempo, alejado de la imagen onírica, soñadora, fantasiosa que nos han vendido los estudiosos de su obra durante toda la historia. 2 años de investigación minuciosa, de documentación inédita, han permitido componer esta faceta desconocida del gran maestro ruso, cuya obra estuvo marcada por las 2 guerras mundiales, su origen judío y su exilio. C'est vraiment une confrontation entre la production artistique de Marc Chagall. Es realmente una confrontación entre la producción artística de Marc Chagall y sus propias palabras. Lo que era particularmente importante para nosotros era dejar que el artista se expresara, que hablara y que expresara por sí mismo las 2 guerras y el exilio que había vivido. Porque ¿quién mejor que el artista del que hablamos hoy para contarnos cómo percibía las cosas, cuáles eran sus emociones, sus sentimientos, su enfado, cómo había captado todo lo que podía haber sentido? Tout ce qu'il a pu ressentir, en fait. Es Sambra Gauthier, comisaria de la exposición Chagall, un grito de libertad en la Fundación Mafre, que recoge un testimonio del siglo XX a través de la pintura y que conecta con nuestro tiempo en el siglo XXI. Nous on tenait aussi beaucoup au terme de la transformation. También estábamos muy interesados en el final de la transformación. Es una palabra que nos parece particularmente importante en los tiempos difíciles que estamos atravesando. Y la obra de Marc Chagall, de hecho, conlleva mecanismos permanentes de transformación que retoman elementos de su Rusia natal y los adapta a su estancia en Francia, y también los mezcla con imágenes de Palestina para ofrecer a los visitantes un panorama multicultural y multirreligioso que nos parece el mejor mensaje que se puede transmitir hoy en día. Le meilleur message à prodiguer aujourd'hui. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.